pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. Siete con 35 en la mañana. Voy a leer tal cual. Esta nota ya la leyó Belkis en la primera parte del espacio. Ecuador analiza respuesta a la postura de Rusia que afecta a exportadores de banano. Dice, el gobierno de Ecuador evalúa la respuesta que dará al pedido de Rusia de suspender 5 empresas exportadoras de banano. Una solicitud que se da después de que el ejecutivo ecuatoriano entregó equipamiento militar ruso a Estados Unidos a cambio de nuevos equipos valorados en $200 millones. O sea, no hay una confirmación oficial de que la decisión de Rusia sobre el tema de banano, también entiendo que hay una decisión de Rusia sobre el tema de claveles ecuatorianos, tenga relación directa con la entrega del equipamiento militar. Algunos dirían, no tengo información oficial, no tengo certezas, pero tampoco dudas. Y eso le quiero preguntar a César Febres Cordero, que está conectado con nosotros. Él es analista político y es un estudioso de la situación y de la coyuntura. Doctor César Febres Cordero, le saludamos, mi compañera Belkis Sánchez y quien habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buen día, estimado Fabricio, buen día Belkis y por supuesto un muy buen día a toda su directa audiencia. Bienvenido. Gracias, doctor. A ver, yo le pregunto a usted desde el análisis si efectivamente es inevitable relacionar la decisión del gobierno ecuatoriano de entregar armamento ruso a Estados Unidos a cambio de equipamiento militar nuevo versus esta decisión del gobierno ruso sobre el banano y sobre los claveles ecuatorianos. ¿Usted cree que hay un hilo conductor o no es tanto así, doctor? Bueno, yo creo que esto invita a un análisis más de cerca, pero los tiempos son sin duda sospechosos. Justo ahora hay un reclamo y una paralización por unos supuestos problemas fitosanitarios en nuestro banano exportado, con sus exportadores, el mismo problema o parecido con la exportación de claveles. Parece que esto se da, ¿verdad?, en relación a nuestra decisión de participar en este programa de swaps con Estados Unidos, en la que los norteamericanos buscan conseguir armamento ucraniano o soviético, ruso viejo, que los ucranianos puedan usar con facilidad, que lo conocen bien, que tienen una facilidad de conseguirle repuestos y municiones, ¿verdad? Y a cambio darle a otros países armamento y equipamiento nuevo, cosa que hay que recordar, ya se había conversado con el gobierno de Guillermo Lasso y se había hecho todo un escándalo en su momento el año pasado cuando se filtró en la prensa internacional. Y por la manera en que se dan los tiempos, yo creo que es razonable pensar que hay una situación política detrás. También recuerdo un poco el incidente que tuvimos con China, que se detuvieron por un tiempo cargamentos, lotes, containers de camarón que se enviaron a China. Y esto en cambio creo que fue, o se cree que fue motivado por un tema de política doméstica china, ¿no? Que ellos estaban buscando sacar la atención de supuesto incidente en Wuhan, en una de sus laboratorios, como un posible origen de la pandemia, y empezar a decir, esto lo trajeron de afuera, esto vino, o los repuntes de COVID al menos vinieron por las exportaciones extranjeras, las importaciones hacia China. Entonces siempre el uso de estas herramientas de detenerla o castigar a otros países, pues no sería nuevo para nosotros. César, buenos días. Le saluda Belkis. ¿Cómo entender las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zarajova, a propósito de la calificación de chatarra que le dio el presidente Daniel Noboa a este material militar? Ella dijo, si se tratara de chatarra, como la llaman en Ecuador, difícilmente Washington propondría su cambio por equipos modernos, por cierto, por una cantidad bastante alta. Esperemos que Quito lo entienda así. ¿Cómo se lee esta declaración? Pero yo creo que a riesgo de parecer que tomo parte, yo creo que ahí particularmente tiene razón la preocupación de la portavoz rusa, porque, de nuevo, esto es público, es muy conocido. Estados Unidos está buscando armamento, está buscando equipamiento para dárselo a Ucrania en apoyo a la defensa de su soberanía y para contener, digamos, la política rusa de expansión en Europa Oriental. Y chatarra no le sirve mucho para eso, ¿no?
¿Por qué se dice chatarra? Bueno, pues para tratar tal vez de salirse de alguna cláusula que nos comprometa a no vender a terceros, darle un uso distinto del estipulado del contrato a este armamento cuando fue adquirido originalmente, que es normal en la venta o en el mercado internacional de armamento. En el contexto de esta misma guerra, recordemos que hubo una época donde Holanda y países europeos querían dar cazas F-16 a los ucranianos para ayudarlos en su defensa, digamos, aérea, pero tomó un tiempo hasta que Estados Unidos dio la autorización y sus fabricantes dieron la autorización de que Holanda pueda venderle esto a Ucrania cuando Estados Unidos está aliado con Ucrania. Esto no es una cuestión bastante sencilla. Había miedo desde Washington de que esto sea percibido como una escalada o un escalamiento en el conflicto. Entonces, aquí dice el gobierno de Noboa que está dando chatarra para tratar quizá de zafarse de esos compromisos o por lo menos hacerlo sonar un poco menos controversial, un poco menos como que si estuviéramos tomando partido con Ucrania, porque, y cuál es la, digamos, preocupación natural del gobierno, que algunos creen que no han estimado suficiente los riesgos ahí, que Rusia es un importante socio comercial ecuatoriano. Y quizá por eso es que nos presionan, precisamente por eso, en el tema de nuestra exportación de banano, que según FedExport alcanzó el año pasado 690 millones de dólares, el 20% de las exportaciones. Doctor, en esa parte, doctor, sobre el tema de banano, ¿Rusia es el principal destino en esa parte del mundo del banano ecuatoriano? Es uno de nuestros principales destinos históricamente, sí. Más allá de, porque no tengo el dato ahora en la cabeza de si es el principal o no, es uno de nuestros principales destinos históricamente. Y me sorprende, ¿verdad?, que se haya tomado a la ligera eso, porque ya vimos, por ejemplo, a ciertos medios, de ciertas personas haciendo eco de unas declaraciones viejas de Daniel Noboa, diciendo que Corporación Noboa ya no tiene intereses en Rusia. Y esto fue cuando se discutía el viaje de su comisión en la asamblea anterior auspiciada por él a Rusia, para decir, yo no tengo un conflicto de intereses acá. Pero recordemos que Danilo Palacios, ministro de Agricultura de este gobierno, ¿verdad? La familia Palacios, el grupo, la corporación Palmar, Comercesur, son importantes exportadores a Rusia y lo han sido por casi 3 décadas, ¿ya? Ellos tienen un fuerte interés con Rusia y por eso también, yo creo que eso desvirtúa la teoría casi de conspiración por ahora, porque no veo más evidencia de que esto lo haga Noboa para destruir a su competencia como exportador bananero, y más bien complica un poco más entender cómo así el gobierno parece que ha asumido estos riesgos de enfrentarse tanto a Rusia y provocar un castigo a nuestras exportaciones. Y lo mismo, la misma lógica pasa con las flores o los claveles ecuatorianos, doctor. Así es, y las flores y los claveles y el café y el camarón, o sea, Rusia, de nuevo, según FedExport, es nuestro cuarto destino para nuestras exportaciones. Ya, si no tomamos a la Unión Europea, si tomamos a la Unión Europea como un solo destino, se convertiría en segundo. Entonces, exportaciones no petroleras, eso sí. Entonces, es grave para diversos sectores, sobre todo en un momento donde el Ecuador, digamos, requiere de dinero, requiere de divisas y nuestra balanza comercial con Rusia es positiva. Pero uno podría pensar que esto, digamos, que se deriva porque tenemos esta presunción. Yo decía, no tenemos certezas, pero tampoco dudas de que lo uno se relaciona con lo otro, que tiene que ver con el tema del armamento. De alguna manera le pregunto, doctor, ¿Ecuador evidencia, con esta visión geopolítica del gobierno del presidente Noboa, evidencia que tomó partido por uno en desmedro del otro? O sea, por Estados Unidos, Ucrania, en desmedro de Rusia, doctor. Bueno, es que corremos justamente el riesgo de eso. Hay que entender igual que nuestra política exterior ha sido moderadamente pro-ucraniana como ha sido la de gran parte del mundo. Muchos países del sur global con el que tanto tienen fantasías algunos partidarios de Moscú, ¿verdad? Condenaron la invasión rusa en Naciones Unidas, pero quedaron hasta ahí, ¿no? No es que se han hecho partícipes del régimen de sanciones, muchos han tratado por sus propios intereses naturales, han tratado de evadir el régimen de sanciones contra Rusia, y Ecuador está enmarcado en eso, en diplomáticamente
ser parte de las condenas en Naciones Unidas y en otras plataformas internacionales, pero no provocar a Rusia más allá. De nuevo, porque no está en nuestro interés, porque el Ecuador históricamente ha tenido cierta ambivalencia, aun cuando ha estado en la esfera norteamericana, ¿no? Ya, con sobresaltos. Recordemos que en su época, hasta Carlos Julio Rosemena, vicepresidente, fue a visitar el Kremlin, ¿no? Y ya después de la Guerra Fría, con más razón, tratamos de tener una relación amistosa con antes. Y eso se puede poner en riesgo. Ahora hay que tener cuidado. ¿Por qué lo hace Noboa? Yo no creo que lo vamos a explicar por un sentimentalismo pro gringo o nada por el estilo, sino porque Noboa ha tratado de acercarse a los Estados Unidos para que ellos sean nuestro principal socio y aliado en la guerra contra el crimen organizado. Y una manera de hacer esto atractivo para los Estados Unidos, pues es participando de estos programas como el swap de armamento, ¿no? Que si al final es una decisión positiva del Ecuador, no lo sabemos, yo no lo sé, pero hay que verlo, creo que desde ese punto de vista. No es que Noboa ha tomado partido en esta gran guerra tan lejana a nosotros, sino de que está tratando de congraciarse con los norteamericanos para conseguir algo para el Ecuador dentro de su política de seguridad. César, yo quisiera detenerme nuevamente en el análisis del tipo de material que ha marcado de alguna manera esta controversia. El presidente Noboa ha dicho, hemos comprobado que es chatarra y dentro de convenios internacionales no se puede transportar material bélico en este caso, pero sí chatarra de este tipo. Lo cierto es que varios medios también recogen que desde el gobierno ecuatoriano no se ha dado a conocer o no se ha detallado qué tipo de material ha sido parte de esta entrega. Esto debe ser transparentado en cierta forma, le consulto por un lado, y por otro lado, más allá del ámbito netamente comercial, ¿qué otro impacto o repercusión puede tener esta decisión? Bueno, sí, esto eventualmente terminará haciéndose público, que estamos enviando. Por ahora, como no se ha concretado el intercambio, lo que sabemos es a través de los sitios de inteligencia, digamos, que estudian, la inteligencia abierta, ¿no? Que estudian el mercado de armas en el mundo y que están especulando en base a lo que ya se sabe que está en el arsenal ecuatoriano, ¿no? A nuestros manpads y nuestra artillería antiaérea y nuestros equipos y los fusiles que nos dieron los chinos en su momento. Todo eso que ya se conocía, se especula en base a eso, teniendo en cuenta que lo que los Estados Unidos buscan es, y lo que en su momento, con un programa parecido, Alemania también ha estado buscando en Europa, en Ringtausch, ¿no? Espero pronunciarlo bien, es conseguir de nuevo viejo armamento del Pacto de Varsovia, de la Unión Soviética y sus aliados de la Guerra Fría, que es, digamos, fácil de usar, fácil de provisionar bien para los ucranianos, ¿no? Y a cambio de eso dar a los países que participan en este programa armamento más moderno, cosa que Grecia también está siendo, digamos, buscada por Estados Unidos y Alemania para algo parecido a nosotros. Ahora, ¿qué otros efectos puede tener para el Ecuador? Aparte de lo comercial, por ahora no me adelantaría a eso. La manera en que Rusia realmente nos puede hacer daño en este momento creo que es castigando de alguna manera nuestras exportaciones a Rusia. No veo realmente en este momento otra forma en que ellos realmente puedan hacernos daño sin ya entrar en una especulación que no creo que sería responsable. Cuando ayer varios colegas preguntaban en el chat del Ministerio de la Producción, la respuesta que recibimos, que recibieron los colegas del equipo de comunicación era, en este momento se generan reuniones al más alto nivel que permitan tomar una postura de país. En cuanto tengamos una respuesta será comunicada. Gracias por su comprensión. De esto han pasado casi 22 horas de esta respuesta que le estoy refiriendo, doctor. ¿Qué cree que debería hacer Ecuador? O sea, yo leía a alguien el fin de semana que decía, ya la canciller debió haber tomado un vuelo a Madrid y de ahí conexión a Moscú para hacer directamente una gestión in situ presencial. ¿Qué debería hacer el gobierno ecuatoriano, doctor, desde su óptica? Yo creo que lamentablemente ya nos embarcamos a esto. Si retrocedemos, vamos a ser muy molestos a los estadounidenses porque puede tener repercusiones en otros países en situaciones parecidas, países que tienen intereses comerciales con Rusia
que están siendo también buscados por los norteamericanos para participar en estos swaps o por los alemanes, ¿verdad? Pueden ver el Ecuador irse para atrás y eso los desincentivaría en el futuro, incluso porque no debería cambiar sus cálculos si lo han hecho bien, sino porque ayudará a quienes estarían en contra de un intercambio así dentro de esos países para que políticamente usen el caso ecuatoriano para digamos, atacar una política así. Entonces los estadounidenses no lo verían bien y de nuevo, eso sería en contra de nuestro intento de motivarlos a que nos den una ayuda que es difícil de conseguir. Yo creo que es importante recalcarlo, porque Estados Unidos no es que tiene ahorita, digamos, fondos de sobra para su política exterior, se está yendo todo a Gaza y a Ucrania y esto ya tiene problemas y fuertes condicionamientos en el Congreso donde la Cámara baja la contra los republicanos, eso es otro lío, entonces tampoco debemos caer en la fantasía de que por ahí estadounidenses con este intercambio de repente lloverán los dólares en Ecuador. Por otro lado, si nosotros retrocedemos, tampoco es que nos congraciaremos con Rusia de una manera tan positiva en que conseguiremos algo útil para esta campaña que tenemos contra el crimen organizado. Lo que haremos es asegurarnos un poquito de más paz y tranquilidad para los exportadores y por ende para la economía nacional. Pero como bien lo dice usted, en uno o en otro sentido, o podríamos enviar una mala señal a la Casa Blanca o una mala señal al Kremlin. Vendría a ser así. Así es. Claro. O sea, yo no veo alternativas ahí, doctor. Pero, César, ¿se puede realmente pensar en un escenario en el que el gobierno ecuatoriano recule de esta acción? ¿Es esto realmente posible en la práctica? No, en la práctica definitivamente es posible. Entiendo que no se ha firmado nada todavía. Pero como bien dice Fabricio, aquí con alguien vamos a quedar mal. ¿Ya? Son dos socios comerciales importantes. El uno, los Estados Unidos aparte lo estamos buscando para que nos aporte en el tema de la inseguridad. Que puede tener igual otras motivaciones de Estados Unidos. Estados Unidos igual le interesa tenernos dentro, digamos, de su rebaño como parte de, digamos, el hemisferio occidental, como ellos lo llaman, y Estados Unidos quiere que mejore la situación de seguridad para que se reduzca la migración hacia allá. O sea, los ecuatorianos ya nos hemos hecho lamentablemente famosos porque ha crecido bastante la migración ecuatoriana ilegal que llega a las fronteras norteamericanas, casi la para a veces en ciertos meses con los venezolanos. Entonces, sí hay motivaciones aparte para Estados Unidos, pero no nos ayuda a recular en este momento. Y siento que la solución hubiera sido, en un principio, estudiar mucho mejor esta decisión. Una vez que ya la hicieron pública, y ya no como en el caso de Guillermo Lasso, de una especulación, sino algo que el propio presidente Noboa ha anunciado en una entrevista, pues eso ya nos pone invariablemente en una situación complicada, donde cualquier cosa que hagamos va a tener un precio. Desde su lectura, César, ¿a qué atribuye esta decisión de Ecuador? Insisto, para mí la explicación más fácil es que nosotros participamos de esto por una presión estadounidense que sabe que buscamos su ayuda en materia de seguridad y que nos está pidiendo esto a cambio. Esa es la razón por la que lo veo, digamos, más fácil de explicar. Guillermo Lasso también buscaba la cooperación norteamericana, no consiguió mucho, consiguió acuerdos sin promesas muy claras en fechas o en montos, pero ahí también fue en ese contexto cuando salió el primer escándalo de un supuesto intercambio de viejo armamento para Ucrania a cambio de nuevos equipos estadounidenses. Entonces, yo creo que es eso. Yo creo que el gobierno de Daniel Noboa quiso continuar, tomó esa decisión un poco en la desesperación también del mes de enero de tratar de controlar la crisis en seguridad que ha declarado, entre comillas, una guerra, y esa ha sido para mí la motivación por ahora con los elementos que están sobre la mesa. Doctor, dejo ese tema de lado porque me gustaría una opinión suya sobre el papel de la vicepresidenta, saliéndonos de esta polémica que hay a la espera de información oficial entre Ecuador y Rusia. Pero hablemos de la vicepresidenta. La vicepresidenta de la República ha hecho declaraciones. La semana anterior en algún medio criticó al gobierno del presidente Noboa, del cual ella es parte, porque es así, es la vicepresidenta y además es embajadora. Inmediatamente la Cancillería le llama la atención y le dice, usted no puede dar declaraciones si no hay la previa autorización y coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y claro, en la mitad tenemos la discusión, ¿es
la vicepresidenta, ciertamente, pero también es la embajadora. Y claro, la semana anterior mi colega y amigo Francisco Herrera Arauz me decía, bueno,